Y continuamos ahora con el desarrollo del tema de la Iglesia. Estamos desarrollando las verdades del compendio del Papa Benedicto XVI y hoy veremos los números 177 a 194. En primer lugar, recordamos o les decimos que los fieles en la Iglesia, fieles son evidentemente todos los que no son infieles, fieles son todos los bautizados. Y dentro de los fieles está la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. ¿Y qué dice, Mónica, el compendio sobre quiénes son los fieles? Dice que los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Exactamente. Y así todos los miembros de este pueblo de Dios, todos los fieles, todos los bautizados, cada uno según su propia condición, participa de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Todos están llamados a cumplir la misión de la Iglesia, esto es, llevar el mensaje del Evangelio para que los hombres alcancen la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Por institución divina, fue Cristo quien lo quiso, no fue una idea de los apóstoles, existe la jerarquía y existen los ministros sagrados. Ministros sagrados son aquellos que han recibido el sacramento del orden. Estos ministros sagrados está formado por los tres órdenes del sacramento, los tres que son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Entonces, gracias a este sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de este ministerio sacerdotal in persona Christi, en la persona de Cristo, en el nombre de Cristo. Y los diáconos sirven al pueblo de Dios, diaconía quiere decir servicio, y su servicio está fundamentalmente en la predicación de la palabra, en la ayuda de la liturgia y la caridad. Se caracterizarán los miembros de las jerarquías por el servicio. Si quieren reinar como Cristo, el reinado de Cristo es el servicio. La jerarquía está fundamentalmente al servicio de los fieles. Muy bien, y respecto de que cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal, siempre en comunión con el Papa, y haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia Universal. ¿Qué quiere decir esto? Que él se ocupará de su diócesis, que es esa iglesia particular, pero siempre también con esa apertura a la Iglesia Universal. Un ejemplo, hay diócesis que tienen muchos sacerdotes o presbíteros, hay diócesis que en cambio están muy necesitadas de sacerdotes. Entonces un obispo, teniendo también esa visión para toda la iglesia, que es una sola familia, tendrá la generosidad también de prestar, por decirlo de alguna manera, entre comillas, algún sacerdote de su diócesis para que vaya a misionar o para que vaya a trabajar por un tiempo o para siempre, en fin. Bueno, los sacerdotes ejercen su ministerio presbiteral siempre, evidentemente, en comunión con su obispo, bajo su guía, bajo su mandato. El Papa. El Papa es el sucesor de Pedro. El Papa fue puesto por nuestro Señor. A Pedro le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Papa será siempre el obispo de Roma. El Papa es perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Y como vicario de Cristo, Mónica, como cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, ¿cómo es su potestad? Su potestad, por institución divina, la potestad es plena, suprema, inmediata y universal. ¿Y qué quiere decir? Plena, que es en todos los temas; suprema, que no hay nada arriba de él; inmediata, que también los fieles pueden acudir a él inmediatamente; y universal, para todas las personas de todos los lugares. Muy bien, el colegio de los obispos, en comunión con el Papa, y nunca sin el Papa, también pueden ejercitar la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Los obispos estarán siempre en comunión con el Papa y tienen la misión de llevar el Evangelio. No es que reciban del Papa la misión, pero la reciben de Dios directamente, pero siempre estarán formando una
unidad con el Santo Padre, con la cabeza de la Iglesia puesta por Cristo. Ahora, respecto de la infalibilidad, porque a veces el magisterio de la Iglesia es infalible, o sea que no hay error, se ejerce de dos maneras: o el romano pontífice o el colegio junto con el romano pontífice. Léemelo, por favor, Mónica. Entonces, la infalibilidad se ejerce ¿cuándo? Cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Exactamente. Evidentemente, cuando el Papa se manifiesta ex cátedra, o sea, desde su cátedra como pastor supremo, siempre será sobre temas de fe y moral, y él mismo manifestará la autoridad con la que manifiesta esta verdad. En la Iglesia, desde hace años que no hay una declaración dogmática. Creo que la última es la del Concilio Vaticano I, justamente sobre la infalibilidad del Papa. Pero cuando el Papa se manifiesta de esta manera, goza de una particular ayuda o luz del Espíritu Santo por el que no se puede equivocar. Muy bien, ¿cómo entonces, respecto de la función de santificar de los obispos, Mónica? Los obispos ejercen su función de santificar cuando dispensan la gracia mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, también con su oración, su ejemplo y su trabajo. Muy bien. Y el obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierne con esa autoridad, que les decía, no es vicaria del Papa, su potestad es propia, es ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo. Muy bien, los fieles laicos. Entonces, los fieles laicos son todos los bautizados que no han hecho un compromiso particular, no han hecho votos, no tienen el sacramento del orden, el fiel corriente. Ellos responden a esta llamada a la santidad que tienen todos los hombres, también llamados justamente a llevar el mensaje del Evangelio y a construir la Iglesia. Los laicos, veremos, participan en la misión sacerdotal de Cristo. ¿Cuándo? Cuando ofrecen como sacrificio espiritual, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas. Muy bien. También cuando ofrecen su vida familiar, su trabajo diario, las molestias de la vida, que son llevadas con paciencia, así como también los descansos físicos y los consuelos espirituales. También los laicos participan en la misión profética de Cristo. ¿Cuándo? Cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. Muy bien. Y los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Muy bien. El compendio también nos dice que los fieles laicos muchas veces colaboran con diversos ministerios en las parroquias o en las comunidades. Bien, ¿y qué es, Mónica, la vida consagrada? La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Muy bien, y esta consagración se caracteriza por la práctica de los 3 consejos evangélicos, ¿no? El voto de pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad. Dan un particular testimonio escatológico, con su entrega también nos recuerdan, justamente este es el testimonio escatológico, que vale la pena cualquier sacrificio para alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Mónica, en pocas palabras, algunos consejos para padres y catequistas. Sí, gracias, Padre Juan María. Esto es algo que tenemos que tenerlo todos los fieles, todos los católicos en cuenta, pero en especial, muy particularmente los catequistas o quienes tenemos alguna responsabilidad dentro de la Iglesia, que es el conocimiento, el contacto directo y afianzado con las Sagradas Escrituras. Sabemos que no podemos conocer a quien no amamos, y si hablamos de la palabra de Dios, no podemos
a ver, anunciar el Evangelio, no podemos proclamar el Evangelio, no podemos hablar del querigma, el mensaje de salvación, si no conocemos las Sagradas Escrituras. Y nosotros en la catequesis tenemos que conocer bien qué es lo que estamos queriendo decir en el momento de la proclamación del Evangelio, que es el momento central, es la frutilla del momento del encuentro de catequesis. Tenemos que saber qué quiere significar la palabra de Dios o ese texto, qué nos quiere decir Dios leyendo ese texto bíblico en el día de hoy, siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos que saber interpretar. Para eso tenemos que hacer varios cursos de Biblia. Pero bueno, si vos no podés hacer en estos momentos un curso de Biblia y tenés una responsabilidad, a mí alguna vez me dijeron, mira, eleva una oración, pedile a María Santísima que ella está con el Espíritu Santo, que te van a guiar, te van a acompañar en algún momento cuando puedas hacerte un curso. Algo que es importante, nosotros en Argentina tenemos la versión del Pueblo de Dios, por ejemplo, es Biblia católica. Recordamos que las compramos en lugares tipo librería católica o colegio católico, no la compres en cualquier librería. Tienen que tener a pie de página las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Decía, tenemos la Biblia del Pueblo de Dios, tenemos la latinoamericana, tenés la de Jerusalén, y no es excusa tampoco que la letra, los caracteres son pequeños, porque hasta tenemos la letra grande, Biblias con letra grande. Así que todos tenemos a disponibilidad y a disposición la palabra de Dios para aprenderla, necesitamos guías, así que cuando vos tengas que preparar tu encuentro de catequesis, no dudes en consultar, si no hiciste un curso, con tu sacerdote de confianza o con una catequista o un catequista experimentado para que te ayude y así pueda llegar mejor la palabra de Dios a tu grupo.